Continuamos conversando con el doctor José Napoleón Oropesa, doctor honoris causa de la Universidad de Carabobo, poeta, escritor, amigo y como siempre ligado a lo que es la cultura, el arte y lo que tiene que ver todo con el desarrollo de esa parte del alma, como lo dicen algunos, cuando se escribe o cuando a través de la letra buscamos una preocupación. Pero cuando uno escribe siempre tiene una razón. Cuando uno escribe, aunque sea un artículo de 2 cuartillas, siempre da lo que tú quieres decir desde tu alma, desde tu pensamiento y desde tus afectos inclusive. ¿Qué motiva, doctor, a escribir este libro? ¿Qué lo motiva a irse a Cuba a buscar a su amigo? ¿Qué le motiva? O sea, siempre uno tiene así como que, oye, voy a irme, como esa aventura, ¿no? La novela, ¿Está recordando qué fue lo que la novela definitivamente es un cruce de espejos, nace de un cruce de espejos. Don Quijote de la Mancha nació buscando la novela de caballería y reinventó Cervantes, escribió la novela, nació la novela a través de una reinvención de la novela de caballería. Yo conocí la obra de Reinaldo Arenas, Un mundo alucinante, que fue una obra galardonada en un concurso de la UNEAC, de la Unión de Artistas y Escritores de Cuba, y donde José Lezama Lima, por cierto, estuvo en el jurado, y también había leído Con los ojos cerrados, publicado por la editorial Arca de Montevideo. Y definitivamente en su escritura yo veía un espejo en el cual yo pudiera a los 20 años, 21 años, asomarme definitivamente, verme reflejado, ver la luz, tratar de ver, de buscar, de hurgar en el espejo de su escritura y entresacar los símbolos e imágenes fundamentales de su creación para yo reinventar definitivamente esa novela, esa escritura que me fascinaba, la escritura de Reinaldo Arenas. Ese fue definitivamente el motivo esencial. Claro, eso me llevó ese viaje me llevó a descubrir la santería, me llevó a descubrir parte de la música de Cuba, me llevó a descubrir el arte de la palería. Todo un aprendizaje. Todo un aprendizaje y sobre todo una fascinación por una de las ciudades más bellas del mundo. La Habana es una ciudad hermosísima, inagotable, y la luz del trópico, todo parece anidarse en esa isla realmente que es maravillosa y que merece la pena reinventar siempre a través de la literatura, de un poema, de un cuadro. Ahora, doctor, si bien es cierto que muchos no conocemos a Cuba, o conocemos a Cuba con lo que escribe, no la hemos vivido, o si se nos ha presentado la oportunidad, pero uno siempre dice, oye, Cuba, uno siempre liga a Cuba a tristeza, miseria, comunismo, o sea, y entonces de repente usted consigue otra Cuba que tiene el comunismo, pero tiene una Cuba que también es bella, una Cuba que es linda, que usted recuerda siempre. ¿Cómo convivió con esas dos Cubas, por ejemplo? Usted estuvo en la Cuba comunista y en la Cuba linda de los intelectuales. Es una sola Cuba, es una sola Cuba definitivamente que el comunismo no puede ahogar, que el comunismo jamás podrá sepultar. Es la Cuba de la creación, es la Cuba del cubano de la calle que trasega todos los días en busca de llevar un pan para sus hijos, como dice uno de los personajes en la novela. Definitivamente Cuba es inagotable. Cuba es inagotable no solamente desde el punto de vista de sus creadores, sino que Cuba es inagotable sobre todo por su gente, por la alegría de su gente, porque por cómo la gente cubana, cómo el pueblo cubano trasiega todos los días para sobrevivir en medio de ese régimen realmente duro que no tiene compasión y que con nada que signifique libertad, y pese a que últimamente se está abriendo desde el punto de vista económico, y creo que estamos muy cerca de que veamos el amanecer
pleno desde esa isla. Sí, que es precisamente lo que dicen a veces algunos críticos, ¿no? Que a pesar de Cuba, de vivir, no vivir en libertad, del comunismo, el cubano sigue manteniendo esa belleza por la vida, por la creación, por el ser humano, ¿no? Esa búsqueda del pan en medio del dolor y en medio de la cosa, porque a veces uno conoce Cuba a través de la historia y siempre el cubano sale así como usted decía al principio de esta entrevista, ¿no? Intelectual, ¿no? Sí. El miércoles 16 de mayo va a haber un encuentro público de mi persona con los editores, organizado por los editores Vidanco Editor y Papedi, que fue la institución nuestra con motivo de esos 50 años, el Instituto de Previsión y Ahorro del Personal Docente de la Universidad de Carabobo, gracias a las gestiones de su presidente Fermín Conde, que lográramos la publicación de Las Puertas Ocultas. Pero también allí tendremos la oportunidad de hablar con los estudiantes de la facultad sobre el habla secreta. Sí, que fue... Antes de hablar del habla secreta, yo quisiera que usted me hablara de la obra que tiene la portada del libro, que es bien importante, que la tenemos cerca. Vamos a ver si el camarógrafo podría rodarse allá poco a poco para ver las obras, pues estamos en la casa de José Napoleón Oropesa. Pues muchísimas gracias por abrir sus puertas. ¿Qué nos explica la obra? Esa obra, aquí hay mucho arte, pero esa obra específica, ¿por qué la escoge José Napoleón Oropesa para el libro? Porque realmente esa obra que forma parte de la portada del libro, El ángel, el caballo y la conciencia, de Miguel Ángel Mesa, que fue una obra que nosotros, mi esposa y yo, adquirimos en Maracaibo, en la exposición de Miguel Ángel Mesa, organizada por el poeta Hugo Figueroa Baret. Encierra realmente lo que encierra toda obra de creación, la fantasía y la realidad. Vemos una manta guajira, vemos un ángel vemos un caballo que está... ¿Qué representa allí la libertad? La libertad, pero la libertad aprisionada por un gancho de ropa. Fíjate tú que hay unas cuerdas allí, y en la mata guajira hay una sombra que hace la manta guajira, hay una sombra que se desplaza entre todos los personajes que construyen que ha escogido el Miguel Ángel Mesa para esa obra tan hermosa que es El ángel, el caballo y la conciencia. Escogí esa obra porque en definitiva yo pienso que le gustó mucho a los editores, es una obra que en definitiva simboliza y resume en esencia lo que es la novela. Es una batalla por la libertad, una batalla porque prevalezca siempre la fantasía como elemento creador, pero también como elemento liberador. Bien interesante, sí. Tiene los elementos explicados así, uno entiende perfectamente el porqué de la portada. Pero en la otra parte del programa, nosotros vamos a conversar con el doctor José Napoleón Oropesa sobre el habla secreta. Sobre el habla secreta, que es un libro que no solamente se queda, una escritura que no solamente se queda en los intelectuales, sino que va mucho más allá, va al estudiante, va a la gente que quiere ir más allá o que se está preparando, porque el doctor es profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación. Amigo del mundo que nos ve a través de las redes sociales y por supuesto de TAC Televisión, nosotros vamos a identificar en la otra parte del programa, continuamos con la obra del doctor José Napoleón Oropesa.